Bienvenidos al primer podcast de Letterboxd. Somos Iván y Andrea, pertenecientes al canal, y hemos invitado a nuestra amiga Cristina y Javi para hablar de cómics. En este caso vamos a hablar de La Visión. Y si queréis empezamos por hablar de cómo conocimos este cómic y la primera impresión que tuvimos. Yo lo conocí por Javi, que es quien más sabe de cómic, quien más está al día del mundillo en este círculo, principalmente porque es su forma de vida. Y eso, desde el primer momento me encantó, desde el primer capítulo ya me absorbió, sobre todo el primer tomo es que me volvió loco, no me esperaba para nada eso y me sorprendió muchísimo, la verdad. Pues bueno, yo estoy empezando ahora a leer cómics, antes no había leído mucho y para mí fue una sorpresa porque yo lo que conozco más bien es cómics de superhéroes, he leído de Lobezno y tal, y sobre todo las películas de superhéroes, y esto es una cosa completamente distinta, no es una trama de personaje, villano, lucha y lo vence, sino es una trama mucho más, no familiar, pero más cotidiana, algo mucho más profundo, más reflexivo, algo en lo que el personaje tiene que enfrentarse, pero desde dentro no son escenas de acción ni batallas, son algo mucho más complejo que todo eso. Y por eso creo que me ha gustado bastante. Bueno, yo ya conocía desde hacía bastante tiempo a Gabriel. Lo conocí conocí su trabajo hace ya como 11 años o algo así, y estaba deseando que saliese La Visión, ¿no? Porque lo vi por internet, que había salido en Estados Unidos, que él iba a hacer este trabajo. Antes había hecho Magneto, que me flipa, no lo he leído entero, pero sí que me flipa su trabajo, me flipa cómo hace algo totalmente diferente dentro del mundo del superhéroe. Y estaba deseándolo. Entonces, y no me ha decepcionado para nada, o sea que me alegro muchísimo de haberlo leído, de todo. Que se hagan trabajos así también, ¿no? Porque que cojan, pues eso, un tema como son los superhéroes y le den una vuelta, ofrezcan algo nuevo. Claro, es que eso no es fácil de encontrarlo, ¿no? Porque al final es un medio que está demasiado asentado, digamos, ¿no? Tienen a sus superfans. Sí, tiene un público. Claro, sí. Y salirse de ahí siempre es difícil, porque al final tienes muchos riesgos. Claro. Y porque al final tienes una inversión que no sabes si la vas a poder recuperar, ¿no? Desde una editorial. Ahora quizás con el tema de las películas tengan como ese colchón. Claro, ese colchón que les permite hacer otras cosas y además el público se lo está pidiendo cosas nuevas. Claro. Bueno, también hay algo positivo, que es que se trabaja con un personaje con el que quizás contaran con más libertad a la hora de... Claro, que no es tan conocido como si coges ni tan, creo, definido como... No sé, prácticamente se han inventado una familia para ellos, creo, y tal. Simplemente por exigencias del guión, porque así lo ha querido el guionista y no hay ningún problema. Sí, no se han acogido a las claves de lo que pasa con el resto de personajes, y ahí en ese contexto han creado la historia de su familia. Efectivamente. Claro, pero también ahora estamos viendo cómo reinventan, entre comillas, a todos los superhéroes. Por ejemplo, con el Rebirth de DC, quizás sí que mantienen cierta estructura, digamos, dentro del personaje, ¿no? Pero también muchos otros le están dando vueltas y están intentando hacer otras cosas, o intentando buscar otro tipo de público y tal. Y otra perspectiva, que no tiene que ser siempre eso, lucha y... Pero sí que es verdad que quizás con La Visión tienen esa libertad, no se le van a echar tanto encima a los fans, me refiero. Que si cogen a Lobezno, pues los fans, que bueno, después hacen barbaridades, ¿no? La han matado como 30 veces y ha resucitado
31, no sé. Recuerdo también las polémicas de los distintos Spider-Man, que la verdad no estoy nada puesto en el tema, pero Sí. con el Spider-Man latino y demás, que Sí. hubo bastante revuelta en internet y demás. Pero ese es... tampoco sé mucho, pero creo que en ese caso sí que había buena Buena acogida. aceptación. Claro, al final sí. Y tampoco pierden las otras líneas. Claro. O sea, Spider-Man se está editando tanto... Creo que es Mike Morales o algo así se llama, Sí. ¿no? Y la de Peter Parker, Ujú. a la vez. Sí, de hecho, en el último videojuego, que no tiene nada que ver, pero lo anunciaron hace poco en el E3, también como se insinuaba que iban a salir los dos Spider-Man al mismo tiempo. Sí, creo que de hecho Vale. están haciendo un cómic Eso con los dos ¿no? Spider-Man. Pero bueno, la visión mola más. Por encapar el tema de una manera sutil. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, sí que eso, volviendo un poco a la visión y a todo el tema editorial y de los Sí. personajes, que está guay que hagan estas cosas porque, bueno, de hecho los propios autores y tal lo comentaban, ¿no? En algún hilo en Facebook o algo así, ¿no? Que como que las editoriales ahora también están planteándose como dos líneas de hacer cómic. La del fan y la que estamos siguiendo, y la de ganas premios, la de ganas prestigio. Y bueno, con esta lo están consiguiendo, la verdad que está ganándose un montonazo de premios. Y prestigio. Sí, vamos. No, está claro, lo comentamos también que es parecido a lo que hacen las grandes editoras también de cine y demás, que suelen tirar también por esas dos vertientes, lo comercial y luego lo que te da premio y te da prestigio y te hace que los grandes actores quieran trabajar contigo y demás. Y está bien la verdad, porque ya te digo, yo el nivel del cómic medio, que era lo que habíamos comentado antes, lo veía del cómic medio de superhéroes, lo veía como mucho más bajo de lo que yo me esperaba. Y eso sin ser para nada un experto, que no he leído mucho, pero muchos clásicos, muchas cosas que realmente están consideradas como muy bien en el género de cómic, como mucho a lo mejor llegan al notable o no sé, me esperaba algo mucho menos. Sí, incluso menos. Y salvo algunos clásicos que si es un autor llega, te reinterpreta el personaje o te hace algo totalmente aislado y si te da una visión muy personal, yo no encontraba... Claro, al final los superhéroes tienen el malo, malísimo, el malo final de un videojuego, ¿no? Y se lo tienen que cargar. Y toda la historia va en torno a eso. Y en la visión... De hecho, lo hemos comentado este fin de semana, ¿no? Que sí que hay un malo malísimo para la visión. Y es el mundo, es la cotidianidad, ¿no? Claro. Y lo que hemos dicho antes de la línea, que no sigue esa línea, sino que no sabes cómo se va a desenvolver, porque él tiene que enfrentarse a su vida normal. Y ese es su verdadero problema. Él mismo lo dice, yo soy la visión y nunca fallo. Pero en este caso, cuando ya se le escapa de las manos, porque ya no es luchar, pelear y ganar, sino tener una familia, encajarla dentro de una ciudad, de un barrio, es cuando de verdad encuentra sus problemas. Además, con la responsabilidad autoimpuesta por la propia visión de que tiene que hacerlo bien. Exacto. Y también por la sociedad de que tiene que hacerlo bien, porque si no lo hace bien sí hay un castigo. Porque él no es humano, porque él no tiene que... Y que no es equivalente al que podría sufrir eso otro ser humano. Eso genera ahí una presión importante que el cómic es... No sé quién dijo este fin de semana que era como... En el fondo había como algo de tensión, creo recordar, ¿no? Como, en el fondo hay como tensión todo el rato por eso, porque claro. Es como todo el rato una serie de personajes forzando una maquinaria. Sí, o sea, todo va como muy forzado. Tenemos que funcionar bien, tenemos que ser una familia, tenemos que comportarnos bien con la sociedad. Y es lo que se insinúa en los primeros capítulos, esos elementos que dices, bueno, ya irán encajando, en verdad lo que acaban es desembocando en el desastre absoluto por todos lados. La sociedad, en vez de ayudarle después de lo que dice 37 veces he salvado el mundo, en vez de ayudarle, es todo lo contrario, son siempre pegas, son siempre problemas y a la mínima, tú no eres humano, no te mereces los derechos humanos. Te mereces ayudarnos y si no nos ayudas, pues... Claro, al final es una tostadora, ¿no? Ay, en manos de
de un gobierno que al final es el que pone la tostada. Claro. ¿Y por qué se merece él más que una tostadora? Cumple su función y Claro. cuando no Es la una cumple, herramienta fuera. más, ¿no? Al servicio de la humanidad. Claro. Los propios Vengadores. Te hemos ayudado a hacer una familia, estate contento con eso. Que demasiado. Bastante que no te tenemos. Pero me gusta que encerrado. tampoco es tan evidente como eso, porque en el fondo Claro. se le dan en realidad los mismos derechos que a un hombre. Es decir, se le pide que se le juzgue como a un hombre, se le da el estatus de hombre. Sí. Pero No nadie es- se termina de fiar de... Efectivamente, no es tanto una cuestión judicial o política o de que no tenga los mismos derechos como moral. O sea, como que la Claro, gente no lo ve. social. Es que no lo Eso terminan de es encajar. social, es más. La gente no termina de encajarlo como hombre, lo juzga de otra manera a nivel personal. La gente no lo trata eso bien. es, la gente no entiende que critica. sus hijos vayan al instituto. Sí. En realidad sí se le dan como los mismos derechos, pero no. No está acaba- preparada la gente para eso. Efectivamente. De hecho, los propios Vengadores no dicen cuando les dan el aviso de que va a hacer algo malo, directamente no lo echan o no le. Sino que van más por lo bajo, van a espiarle, a intentar ver qué sabe, qué no, qué está tramando. Es decir, es el clima de desconfianza Ujú. que eso, que que realmente tenga que coartar su libertad. Pero precisamente es hasta peor. O sea, Sí. él se siente con la responsabilidad de tener que cumplir con esas expectativas y de no sentirse totalmente identificado. Eso, él no tiene la libertad de equivocarse, que sí tiene el resto de humanos. Pues Javi, ¿por qué crees que es importante un cómic como La Visión en la industria del cómic estadounidense? Hombre, pues es importante para ti, o sea, para ti como lector, ¿no? A mí, No, me refiero a mí como- la visión... No, pero a ver, es importante eso como lector. O sea, tú cuando te lees un cómic o cualquier cosa, o ves una peli, joder, quieres que te den lo que tú has invertido también en ellos, ¿no? Has invertido tu tiempo, has invertido tu dinero, has invertido, pues, yo qué sé, tu confianza. Y si te dan una pedazo de mierda, pues dices, pues no vuelvo a leer cómic en mi vida, o no vuelvo a ver películas, o sí, no sé. Os voy a hacerme fan de esta marca. Me gusta esta mierda. No, pero me refiero a que al final te enriquece. O sea, enriquece la cultura, enriquece el medio, enriquece todo. O sea, enriquece a los superhéroes que necesitan ese oxígeno, ¿no? Que le remueva un poco también por dentro Y y... también un poco esa humanidad. Que no Claro. sea solo un personaje, sino que tú de verdad puedas empatizar con él. Que al final es lo que busca mucha gente, poder Claro. empatizar. Porque hay de personajes en el mundo de Marvel, hay un montón con millones de personalidades distintas y cada uno encuentra el suyo. Y es Pero yo creo importante que eso profundizar cualquier mucho. obra debería de ser un punto que tendría siempre que tener presente. Sea cual sea la historia, aunque sea más intimista o sea más de Claro. acción, cuento con unos personajes que tienen unas motivaciones y tú tienes que conectar con eso porque si no, no tiene sentido. Claro. Pero, por ejemplo, personajes como este, que son tan Frío. fríos, es complicado y de verdad que este cómic ayuda bastante a Pero entender. también es lo que dice ella, que hay personajes con los que tú conectas Sí, y otra gente no. sí. Hay mucha gente que quizás la visión no le guste. Ujú. Aunque no creo que haya mucha, la verdad. Pero, eso, creo que habrá gente que no le guste, pero sí que le gusta Spider-Man. Ujú. Porque quizás es un adolescente que está teniendo problemas en el instituto y dice, ay, pues aquí esto me sirve como para desconectar un poco, para que me ayude un poco a llevar mi vida, o no sé. Claro. De hecho, Spider-Man es un ejemplo de cuando empezó a humanizarse los superhéroes. Sí. ¿no? Claro. ¿Y cómo creéis, por ejemplo, que puede empatizar alguien con un personaje así? Yo creo que principalmente porque todas las preguntas que se van haciendo y todos los conflictos internos que se les va presentando a todos los personajes son cuestiones que a todas las personas en algún punto de tu vida te las vas a plantear. La soledad, la existencia de Dios, el sentido de la vida, de por qué estamos aquí. Todo eso, todo el mundo en algún momento se lo debe de preguntar.
De hecho, hay un vídeo en Letterboxd sobre la universalidad que va muy en esa línea, ¿no? Casi siempre para una buena narración se caracteriza por eso, por más o menos tratar unos temas relativamente universales. Claro. O bueno, lo comentamos una vez, que al final no deja de ser una persona que hace su trabajo, lo hace muy bien y espera cierta recompensa. Al final, yo creo que esa es la parte más humana que tiene el personaje, que espera una recompensa, un favor del resto de la humanidad hacia él, por lo menos dejarme que tenga mi familia, que tenga una vida normal como cualquiera. Pero eso también creo que es una de las características que más caracterizan a la Visión. Él necesita sentirse integrado en esa sociedad. Claro. Y nota cómo lo rechazan y cómo no puede. Y entonces cuanto más lo rechazan, más quiere poder ser una persona normal, pero es que no lo va a poder conseguir nunca porque no lo consideran una persona. Y tampoco es solo eso, porque es temas universales más o menos aspira cualquier obra a tratarlo. Y esta, de hecho, trata muy bien los que ha comentado Andrea, que lo aborda de una manera muy, muy buena. Pero aparte de eso, yo creo que la pregunta de Cristina iba más por cómo consigue vencer la frialdad de un personaje como la Visión, ¿no? Que claro. Es muy difícil tratar esos temas con un personaje que es tan difícil de... Y además está narrado así, no está narrado súper mecánico, vaya, ¿no? Pero aunque parezca que no es eso, se ve cierto avance también. Por ejemplo, al final está ahí la mezcla entre que la Visión ha evolucionado y siente venganza real, y también está un poco la noción de que él tiene que sentir venganza porque, o sea, no sé, se mezcla ahí mucho, o sea, precisamente la ausencia de humanidad le da mucha humanidad a la Visión. Ese esfuerzo por ser humano le da mucha, creo que lo que precisamente le da esa calidad al personaje. Es una persona luchando, bueno, un androide luchando por ser humano, muchísimo. Y eso es quizás lo que más alma le da al personaje. No sé, por lo menos a mí es lo que más me llama la atención. Sí. Claro, y al final son cosas que, como ha dicho ya antes, ¿no? Que son cosas que nos pasan a todos. O sea, al final estás luchando por ser lo que se espera de ti, ¿no? Sí. Pues tienes que ser una persona decente, que come a la hora decente, que se acuesta a una hora decente y se levanta a una hora decente. ¿Sabes? Y cuando te sale un poco de ahí ya surgen ciertos problemas, ¿no? Claro, por eso esta mesa está llena de problemas. ¿Qué? Por eso esta mesa está llena de problemas. Sí. No, pero tenemos muchos problemas nosotros. No, pero sí, al final eso que... Se me ha cortado, tío. No, pero no sé ya. No, eso que la Visión como catalizador de que no decepciona, que bueno, que al final cuando no cumplen las expectativas te decepciona. Claro, sí, que tú estás toda la vida luchando por cumplir tus sueños. Y por encajar también. O por encajar, o por estar siempre ahí, y siempre como en tensión, ¿no? Y te van surgiendo 1000 dudas. ¿Todo esto que he hecho está bien o no está bien? Y eso le pasa a la Visión, y eso le pasa a Virginia, y eso le pasa a los hijos. Sí. Entonces, eso le hace humano. Y eso es lo que te hace, aunque las palabras que usen sean diferentes, que no sea como un humano piensa, pero al final llega a una conclusión muy humana. Es que eso es genial, que todos parten, ese creo que otro de los rasgos también que lo hace muy humano, que todos parten eso de una tabula rasa, o sea, todos parten de cero y tú vas viendo esos esfuerzos y vas viendo sus progresos y vas viendo de dónde parten y hasta dónde llegan. Claro. Y eso también le da mucha humanidad, no es simplemente un androide cualquiera en su intento por ser humano, sino que lo estás viendo desde el principio, lo estás viendo cómo se ha formado su familia, cómo ya desde el principio se logra esa empatía prácticamente instantánea. ¿Y qué semejanza la encontráis? Yo es que, por ejemplo, no he visto la película, no sé si la habéis visto vosotros, la de inteligencia artificial. Sí, sí, yo tampoco la he visto, ¿sabes? ¿Andrea? No. Pues Andrea, que no sé, porque yo no la he visto, pero al principio... Vale, soy la única. Claro, pero al principio, al leerme los cómics, pensé, este tema de yo soy un robot y quiero integrarme, me recordaba también al Hombre Bicentenario, esas películas. Blade Runner. Por ejemplo, digo, ¿hasta dónde es innovador, por ejemplo, lo que está contando la Visión con respecto ya... Porque esas reflexiones desde que empezaron a ver robots... En realidad...
no innova en ese sentido. Y no es Creo que ya hay necesario, mucho, ¿no? claro, en realidad no es necesario. De hecho, estamos hablando de temas universales. Es decir, un tema universal Sí, es algo que prácticamente ha estado ahí desde el comienzo de la humanidad y va a estar Claro. siempre. Entonces, no es pero necesaria. que hay películas antiquísimas y probablemente en la literatura ya se haya dado de que partan de ya sean monstruos o robots que ya empiezan a meterle dudas existenciales y tal para que empaticemos con ellos. Claro. Frankenstein mismo, Claro, o sea, es que Frankenstein Frankenstein mismo. es exactamente lo mismo. Pero eso, Frankenstein es un ser creado por una persona. Bueno, en este caso es Ultron, pero Ultron a su vez había sido creado por Tony Stark, ¿no? Sí, Y le pide o sea, el monstruo le pide al Dr. Frankenstein que le haga una novia. claro. ¿Qué pasa también en la obra de Frankenstein original? O sea, vale, te estaba refiriendo Sí, sí, vale, sí, claro. pensaba que estaba refiriendo a la visión. Vale, Claro, bueno. sí, al final lo mismo, Vale, es vale. a lo que me refiero, que Ujú. es Sí, sí, Frankenstein. sí, claro. Sí. Que al final, al estar creados por humanos, no pueden dejar de tener las mismas inquietudes que un humano. Claro. No puedes pensar más allá de las inquietudes que va a tener un robot. Yo también me acuerdo de esta película, que no me acuerdo ahora mismo, que la estuvimos comentando hace poco, que era distinto. Bueno, es que a ver si cuando digo Sí. en el título, pero al final el androide creado sí decidía romper con eso de dejo de proteger a las personas y me voy. Me voy por la puerta, mato a mi creador y me voy. No sé si acordáis, que No, es bueno. es una película futurista, pero es muy reciente. No caigo yo, Que, pero- bueno, luego lo... No, lo buscas en Wikipedia. Aquí no hay ángel de luz. Y eso, y curiosamente tiene la misma pregunta que no puede el propio humano resolverse a sí mismo. De eso de la existencia, el porqué de la vida, todas esas cosas. Al final... Es que al fin y al cabo, todos estos relatos de los que estamos hablando se valen de eso. O sea, Claro. es todo para proyectar. Inquietudes de la Efectivamente. propia... Si no, no sería imposible empatizar con ellos o darle alguna... No sé, si hubiera creado un perro, como también crea, Claro. y la historia fuera de eso, pues no importaría nada. Sí. Bueno, poco por cierto, por- la peli era Ex Machina. Sí, eso de Ex Máquina, como eso, te sientes... Los otros te ven como un humano también, o Blade Runner también, que hemos comentado antes, ¿no? Como un androide es capaz de engañar a un humano, Ujú. haciéndose pasar por humano. Entonces, Y de hecho, que esa sea la prueba de que es humano. Porque Claro. en Ex Machina precisamente está eso. En el momento en que consigue seducirlo engañándolo, es como cuando considera que ha pasado el test de humanidad. claro. Claro. Sí, ¿cómo se llama? Que se lo pasa al principio el de Sí. Blade Runner. Sí, sí, sí. Que al Y principio en que- Ex Machina también... sí, sí. Le pasa ese test. Sí. En Ex Machina sí está como el test de que si tú estás hablando con una inteligencia Ah. artificial y no reconoces que es una inteligencia artificial, no sé ahora mismo el nombre, pues... Es que, pero, que bueno, de hecho sí que se hace y se hacen Sí, concursos sí, sí. para ver hasta qué nivel Mm. se puede hacer pasar una máquina por humano. Y que aquí en la visión, al final, aunque en cierta manera se intente pasar por un humano, nunca lo consigue. Y la gente siempre tiene esa sombra detrás, ¿no? Quizás sea porque saben que no es humano. Ujú. Que si no nadie le hubiese dicho nada, ni se lo plantearían, Claro. ¿no? Pero ya saben porque es famoso, Ujú. tiene una trayectoria, todo el mundo conoce a la visión en este universo, ¿no? Todo el mundo porque a un equipo, los Vengadores son la leche, han salvado millones de veces el mundo y todo el mundo sabe que lo han salvado, que no lo están haciendo de una manera oculta. Pero lo curioso es eso, que incluso siendo salvadores, como Sí, puede ser la en vez visión, de admirarlo, efectivamente, son... y probablemente hasta los miren. No se dice en ningún momento que... No, pero por ejemplo, pues los niños pintándole la casa a los de estos, o siempre al principio Sí. cuando llegan los vecinos están como... Pero es más una reacción ante lo diferente, que eso nos pasa muchas veces también, ¿no? Vale, sí, está muy bien que esto exista, pero mientras no esté cerca de mí, Claro. pues perfecto, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí. O sea, ellos están muy cómodos y contentos y a lo mejor algunos son hasta admiradores de la visión, pero no se sienten cómodos siendo sus vecinos, yendo con ellos al colegio,
a las pintadas pueden obedecer simplemente a... Porque creo que lo hacen los adolescentes, Sí, ¿no? como dos niños, ¿no? Obviamente, como pueden ser niños haciendo pintadas a alguien que es diferente. Ni siquiera... Entonces eso, el rechazo a eso es más instintivo que incluso que racional, ¿no? Sí. Y eso es lo malo también y lo que intenta abordar un poco. Javier, ¿qué nos puedes comentar sobre el proceso creativo de Gabriel? Bueno, yo realmente no sé cuál es su proceso creativo. Yo intuyo cosas, como el sexto sentido, ¿no? Veo cosas. No, pero sí que, a ver, sé que a él le llega el guión, vámonos como a todos, ¿no? Nos llega un guión, hacemos bocetos, hacemos bocetos de las páginas, de la composición de las viñetas, de la composición del dibujo y tal, pero en pequeño y rápido, para que no pierda demasiado tiempo y pueda hacer muchas y pueda mejorar, y ya con eso es el cómic. Sí. Eso va a ser lo que a ti te cuente la historia. Y ya después es embellecerlo. Uh-huh. En este caso, todo lo que hace no usa el ordenador. Uh-huh. O sea, bueno, lo usará en plan para tomar referencias y tal, pero que no hay ninguna parte en la que... No haga digitalmente. Claro, que ahora mucha gente sí que lo hace digital, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, lo que hago es dibujo en digital y lo entinto con tinta tradicional. Otra gente lo hace todo por ordenador. Gabriel lo que hace es el dibujo en una página con lápiz, lo entinta con una plumilla y tinta china y le da le da una aguada de tinta, ¿no? Le da como las sombras, se las da con tinta o acuarela oscura, negra, así. Que eso después va a ser coloreado por ordenador, esto sí, por Jordi. Uh-huh. Y ese proceso es quizá, sobre todo la acuarela, quizá a lo mejor es lo que le da la textura esa de la que hablábamos antes, o... Claro. Como más... Sí, bueno, ayuda mucho también la forma en la que tiene de dar color la... Uh-huh. Claro. Pero sí que eso en parte sí que le da esa textura, ese... Es que no sé explicarlo, pero el cómic a veces es como poroso, no sé, o sea, como... Sí. A eso me refiero con textura. Se ve todo como muy artesanal en cierto sentido, no sé exactamente qué voy a hacer con esa textura. Y eso es lo que le da esa calidez de la que hablábamos, esa cercanía, ¿no? Claro, bueno, no sé si eso ayudará a dar cierta cercanía, ¿no? Porque es muy manual. Uh-huh. Y se ve muy manual y hay como, vamos a decirlo, ciertos errores o que no se ocultan, ¿no? Sí. Si por ejemplo una línea se sale de la viñeta, Uh-huh. no necesariamente se oculta. Uh-huh. Y eso también le da como ese aspecto inmediato, ¿no? Sí. Como casi que lo dejas, lo sueltas, ¿sabes? Casi lo vomitas, ¿no? Vomitas el dibujo, ¿no? Sí. Uh-huh. Es como que te sale tan de dentro que lo haces rápido y eso se ve. O sea, se ve para bien. se ve para bien, claro. No es que el tío lo deje mal hecho, sino que al final eso tiene esa inmediatez. Aunque después es muy reflexivo, ¿eh? Lo hemos comentado antes, ¿no? Que esa reflexión que él hace dentro de la composición, de cómo, de las miradas, de cómo se interaccionan unas viñetas con otras, los personajes dentro de las viñetas, el escenario con los personajes, cómo interacciona todo, Uh-huh. es increíble y es porque hay mucha reflexión detrás. Aunque no se vea, aunque a priori no se note, esa reflexión está ahí, y que si tú esa reflexión no la haces, ese trabajo previo de bocetos, de trabajar la página desde cero, Sí. si tú no lo haces, eso se pierde, eso no te sale, o no siempre te sale de una forma natural.
Claro, y te desconecta, que era lo que comentábamos también antes, ¿no? Claro. Se produce esa desconexión entre el mensaje de la obra quizás y entre el Claro. guionista y el dibujante, entre el mensaje, entre la forma y el contenido, ¿no? Un poco, que era también lo que hemos comentado antes de que se cortara el audio, que era eso, el cómo parece que todo se mueve en la misma dirección, ¿no? Claro. Portada, dibujo, color, guión, todo avanza Sí, hacia y- lo mismo. Claro, es que a mí eso me impresiona muchísimo, muchísimo, porque... Y más eso en un cómic de superhéroes, ¿no? Claro, porque eso, muchas veces no son equipos que ni siquiera se lleven bien, ni siquiera se conozcan, ni siquiera hablen, ni siquiera sepan. Igual a lo mejor hasta se comunican con el editor, ¿no? Claro, En lugar de... claro, no saben, nunca han hablado unos con otros. Ujú. Y aquí sí que se ve que bueno, hayan hablado más o menos, eso no sabemos Ahora cuando cuánto. Gabriel sale Claro. diciendo que no conoce de nada, Claro. No, que lo pero odia. por lo que tengo entendido, sí que han hablado, Con ¿sabes? las Sí que... reseñas que tiene al Claro. final, Sí. que se hablan de Y ello. que se ve, vamos. Sí, Claro, que- claro, porque ves que tú lo estás leyendo y es que van a una, o sea, Sí. cómo encajan todas las piezas, ¿sabes? No es Ujú. un guionista por un lado, un dibujante por otro y un colorista por otro. No, es que van todos en la misma dirección. Y quizás a lo mejor en una primera lectura o en un primer vistazo que le echas, pues no te das cuenta porque bueno, tampoco cuando... No es algo- necesario tampoco tener que estar pendiente de eso. Claro, y el problema es cuando no encaja, Ujú. que sí te das cuenta. Efectivamente. Claro. Pero cuando falla alguna de las partes, se nota. Eso, Canta eso. muchísimo. Y en esto, pues, está muy bien elegido el equipo y eso. Y ojalá Sí. veamos más cosas así, la verdad. Sí, yo creo que sí, que yo creo que seguirán tirando por esta dirección. Eso te lo preguntaba el otro día, ¿no? Que si creías que a lo mejor, tú que conoces más el mundo editorial y demás, si podría sentar precedente de cara a coger quizás personajes desconocidos o más conocidos y darle un enfoque, y sobre todo eso, una serie corta, con un principio y un final muy bien definido del inicio, no sé. Podría... Yo... Que probablemente ya se haga Claro. también bastante y yo Claro, lo desconozco, pero... Claro, es eso, que realmente no es que cree precedente la visión Ujú. como tal, Ujú. o sí, pero yo creo que al final, en los tiempos que vivimos, ¿no? En estos años, en los últimos 2, 3 años, no sé, sí que las editoriales están tomando este tipo de decisiones. ¿Sabes? Que no es la primera la visión, ni va a ser la última. Ujú. Creo que una de las primeras, sí, en las que se empezó a hacer un poco diferente a lo que se estaba haciendo era Batgirl de DC. Ujú. Creo, ¿no? Que era así como dirigido hacia un público más adolescente femenino, ¿no? Ujú. Era más para chicas que en realidad los superhéroes, queramos No. o no, el público objetivo son los niños, o sea, Jóvenes. masculinos. Es que lo curioso es eso, que refleja mucho el estancamiento también del género, ¿no? Claro. Que cuando te abres un poco a dirigirte a otro público, de repente es como que respira el género, ¿no? Es como Claro. que... Y no es que un hombre no pueda disfrutar de eso, pero estaba como tan cerrado. Es Claro. que... O una mujer no pueda disfrutar de lo que se Claro. hacía antes, ¿no? Pero eso estaba como tan hermético que en cuanto se abre, aunque sea con la intención de dirigirse hacia algo en concreto, de repente es como que se revitaliza todo. Sí, pero eso que sí que, ya te digo, no creo que sea el precedente de la visión, sino algo más generalizado, ¿no? Pues ahora se está haciendo Think Man, ¿no? El hombre cosa no sé, es un personaje que yo no conocía de Marvel y también está siguiendo esta línea, o las chicas ardillas, un poco más humorístico, más en el sentido de Batgirl, ¿no? O no sé, es que están saliendo muchas... Spider-Man creo que también... me Spider-Man, que es interesante que sí que buscan vías nuevas, ¿no? Que no se estanquen, y ya te digo, yo no creo que sea más el precedente de la visión, sino algo un poco más generalizado. Yo me refería a precedente a sentar precedentes, a como que sentar la base de una nueva forma de hacer las cosas precisamente por la repercusión que ha logrado. No es que no se hubiera hecho antes o no se vaya a hacer después, pero Claro. que gracias a la repercusión que ha tomado, no sé, me ha parecido significativo
el nivel de premios, de... Sí, pero no sé si eso, que yo creo que al final todas estas nuevas historias ya están calando, ¿sabes? Que están teniendo el mismo nivel de... Que O quizás muy la visión es parecido. solo la punta de la lanza que vemos, ¿no? Pero... Que a lo mejor vemos nosotros porque es lo que nos llega aquí a España. Ujú. Pero, o por lo que sea, porque a nosotros eso nos ha llamado más la atención el dibujo de Gabriel porque lo conocíamos o por lo que sea. Pero sí que se están haciendo cosas que están siendo bastante relevantes dentro del medio, ¿no? De esta cultura Esta industria, ¿no? Sí, esta industria, es que no me salía la palabra, ¿no? Del cómic americano de superhéroes. Ujú. Y a eso que no creo que sea la punta de lanza la visión, pero Por lo menos refleja que ya se está haciendo Claro, este tipo de cosas. y que nos llega a nosotros, ¿no? Y que Claro. a nosotros como grupo y como público, a lo mejor no nos va a llegar... De hecho, es curioso que eso, porque la verdad es que la idea de hablar entre nosotros y grabarnos ya había surgido mucho antes, pero la idea de meterlo en el canal de YouTube, o sea, refleja mucho lo que es la visión, porque el canal principalmente quería que fuera de narrativa, quería que fuera de historia, y que un cómic de superhéroes esté ahí, Claro, ya habla mucho de lo que, Claro. de lo que es la visión. Y eso, ¿con qué momento quizá os ha gustado más? Aunque es cierto que hemos dicho de no entrar mucho en la historia, pero no sé, ¿qué os ha impactado especialmente en la historia? Si es que hay algún momento en concreto. Que tiene muchos puntos de reflexión. Sí. Entonces, eso lo hemos comentado muchas veces. Muchos puntos concretos. A mí creo que lo que más me gusta es cuando está hablando con el policía y él está recordando una por una todas las batallas que ha hecho y decir, bueno, pues por esta vez no lo voy a hacer bien, por esta vez me voy a callar y voy a mentirle al policía. Sí. Esas cosas me gustan un montón. Sí, sobre todo eso. Esos puntitos Como de humanidad que eso, hemos dicho ahí antes, ese que es donde se chispazo le de ve. humanidad Sí. potente. A mí, por ejemplo, bueno, también es que hay tanto que, no sé, el primero que me ha venido a la cabeza es el principio, de hecho, ¿sabes? Que dices, es muy fácil, ¿no? Porque son las primeras páginas, son las primeras que ves siempre, ¿no? Y son casi las que más recuerdas. Pero me ha venido también a la cabeza, ¿no? El cómo van los vecinos a la puerta Sí, de la casa de la Casa de la Visión, sí, y cómo el narrador va contando la historia. Es que me parece que es el principio perfecto, o sea, cómo comienza una historia ¿Cómo te lo genial. está planteando ya todo, Claro. ¿no? En un gesto tan... Sí. También es bonito que está y- poniendo las piezas sobre la mesa, ¿no? Está poniendo las cartas sobre la mesa y está diciendo, mira, esto es lo que tengo, lo que tenemos. Hay unas sombras que van por un camino, ¿no? Y llegan hasta una puerta. Y es como esa sombra que va detrás de la familia, ¿no? Sí. También ahí Sí. metiéndonos un poco en el plano narrativo, en el plano del guión. Se nota que también es un cómic muy, muy bien medido en ese sentido y que sabe jugar muy bien las bazas que tiene. Es decir, Sí. sabe ser, igual que hay trucos en el dibujo para generar más impacto o para mantener enganchado al espectador, también lo hay en la narración. Claro. Y ese es uno de ellos. Se nota que esos personajes son totalmente prescindibles, esos Claro. personajes no te dicen nada más, no tienen ninguna significancia prácticamente en la... Reflejan el mundo. Efectivamente, general. podrían no existir ni siquiera dentro Claro. del cómic. Podríamos ser precisamente nosotros mismos acercándonos a ellos. Sí, pero esa es la labor que Que se les da. creemos que iríamos con otra mente y habría que ver. ¿no? Esa es la labor que se les da, la de alguien desconocido, que ajeno a esa familia, que de repente se les presenta. Es decir, actúan prácticamente como presentación. Pero al mismo tiempo se explotan muchos recursos narrativos, y en ese capítulo sobre todo, contándonos la historia desde el futuro, que eso ya genera mucho desconcierto Claro. y genera mucho interés. Acabando el capítulo como acaba, con ese gancho. Lo último que piensan. Efectivamente, Sí. ya nos dicen el destino de esos personajes prácticamente después de conocerlos Claro. Sí. y ya te genera ahí ese interés. Y no dejan de ser a lo mejor recursos un poco, a veces, por ejemplo, ese gancho, el típico cliffhanger este de las series, Sí. a veces un poquillo tramposillo, pero está tan bien llevado la serie en general, o sea, todos los números en general, que no, al final no todo encaja bastante bien, todo casa. Entonces, Claro. está bien que en esos primeros capítulos tire más de
De trucos, ¿no? Como de trucos para mantener artificios. Y luego ya, conforme empieza a ganar peso la personalidad de los personajes y empieza a ganar peso los conflictos que surgen entre ellos, las tramas, ya una vez que echas a rodar el cómic, sí... Claro, pero bueno, sí que no le hacen falta. Tú tienes que enganchar a los lectores, ¿no? Efectivamente. De alguna manera. Y las primeras páginas son fundamentales. Sí. A eso me refiero. Te tiene que causar intriga para poder seguir leyendo esto. Y ya cuando te han enganchado, es que no te puedes separar. O sea, ya cuando conoces a los personajes ya... Es que estás metido, ya estás hasta las trancas, vamos, ¿no? Sí, de hecho, lo hemos comentado, creo que lo comentamos vosotros una vez, que a mí el final, aunque bien, eso no es lo que más me importa del cómic, ni me Claro. parece... No, es todo el desarrollo. Eso es. Es una resolución como podría haber sido cualquier otra. O sea, yo ya me esperaba cualquier cosa... Sí, yo esperaba algo muy catastrófico. Sí. Y al final acaba, está bien, no es, ya te digo, no es tampoco nada... Pero eso, acabas con muy buena sensación Sí. por todo lo que has visto. Dices, tiene sentido, o sea, no era al final, porque a ver, yo estuve hasta temiendo al final que, digo, verás tú si no me están guiando hacia un sitio donde al final no vas a saber salir. Porque el primer capítulo te hace pensar mucho en eso. Sí. Y más porque los cómics de superhéroes muchas veces se construyen así. Claro. Generándote capítulos que ni siquiera saben cómo van a terminar o que lo mismo duran 3 números más que duran 10 si renuevan o si no, en fin, un poco como las series de televisión también. Y este no, este al final sí se nota cuando concluye que todo estaba bien medido, que todo estaba bien pensado. A ti, Andrea, ¿cuál sería el momento quizá que más te ha Pues gustado? el que más recuerdo y el que más me gustó y viene un poco en la línea de lo que antes estaba comentando Javi, de cómo van a una y cómo todo está tan bien contado, pues por eso, por las viñetas, por incluso la posición del texto. No quiero tampoco hablar mucho de Yo la historia, creo que ya hemos explicado la de la historia. pero Yo iba con cuidado, pero... en el primer libro existe primero una primera escena en la que, pero muy cotidiana, en la que Bill va hablando con un chico que le gusta y es súper normal, de dos chicos que se gustan y caminan por la calle después del colegio. Y posteriormente la vuelven a repetir, pero ya simplemente a través de los bocadillos. Sí, porque también Viv creo que puede reproducirla mentalmente o algo así, ¿no? Sí, pero realmente ahí no está ya, ahí ella no está presente. Nos encontramos ya en otra escena en la que el chico ya sí también está presente porque va a morir. Y se vuelve... ¡Spoiler! Y se vuelve a repetir, entonces... Eso me gustó mucho. Cómo se estructura todo, cómo te lo vuelven a contar para que te vuelva a remover otra vez y eso coge otra dimensión. Sí. Eso me gusta muchísimo. A mí me gusta que... porque ese recurso también podría ser un poco tramposillo. O sea, buscando un poco la lágrima fácil o, digamos, las típicas palabras que resuenan. El típico discurso del tío Ben de un poder de responsabilidad mientras muere. O sea, podría ser eso, pero realmente no lo es, por lo que tú has comentado. Porque la conversación es tan cotidiana y tan... Claro. un poco inocente entre los dos personajes. Que para una ella vez tú el la mundo- lees, Efectivamente. Para ella O es sea, la primera vez que la es su lees, trama. es el contacto claro. que ella tiene con la humanidad, que es un contacto súper sencillo y súper tonto, o sea, muy básico. Y gana mucha inocencia ese momento por eso. sí. Y es lo que yo creo que lo hace especial, que no es el mensaje épico repitiéndose en el instante de una muerte o ahondando en una tristeza, sino que es algo como mucho más cotidiano, que es la palabra que más repetimos a la hora de Claro, porque es que al final es lo que se busca, ¿no? Sí. O sea, es cotidiano el encajar. Claro, cómo encaja lo que no es cotidiano en lo cotidiano. Ujú. Y por ejemplo, eso que me has comentado antes, Iván, bueno, primero el contacto que tiene la chica con la humanidad es eso que has dicho tú, Andrea. Pero luego hemos estado hablando de lo de Shakespeare, que es el contacto que sobre todo tiene el chico con el mundo, esa reflexión que tiene siempre de estar en contacto con... Bueno, lo que me has explícalo tú mejor, que tú entiendes No, más sí, venía- de eso de narrativa, lo que me has dicho antes. Venía la Me parece muy narrativa claro tampoco- porque me parece muy interesante. de Shakespeare No- tampoco No soy- me había dado cuenta de eso, la verdad. Sí, venía a que a ti te parecía como muy obvio, ¿no? Que el chico le dieran siempre frases de Shakespeare, ¿no? Sí, como que era como, venga,
era como lo típico, ¿no? El chico de repente empieza a recitar Shakespeare como podría haber empezado a recitar. Y yo te he dicho eso simplemente que lo había interpretado como Shakespeare es el primero que humaniza un poco a los personajes en la literatura, que no es tampoco el primero, pero sí quizás marca un antes y un después en la literatura por eso, por humanizar a personajes, sobre todo a antagonistas, darle otra visión, Me gustó esa interpretación, que es una interpretación que yo le di, que a lo mejor no es la intención del autor, pero a mí me gustó por eso, porque es como un androide experimentando lo que es humano a través de la obra de Shakespeare, que además no sé, es como un pequeño homenaje a Shakespeare por ser el primero que hizo eso. Le daba... humanizar, ¿no? Efectivamente, es como, hostia, que esto está muy chulo y esto es ser humano, ¿no? Esto como... Claro, porque los personajes de una historia, de un cómic, de un libro, de una película, al final son instrumentos. Son instrumentos que te hacen ir por una historia, ¿no? Son los que te llevan por la historia. Pero al final son instrumentos. Y no siempre son humanos, ¿no? No siempre tienes esa sensación de humanidad ahí. Efectivamente, sí. Y si en Shakespeare no son ni tan buenos ni tan malos, aquí pasa lo mismo. Son los protagonistas, la familia de la visión son los protagonistas y no llegan a ser tan buenos, porque ellos mismos no saben razonar lo que está bien y lo que está mal. Pero ni el mundo, ¿no? Ni el mundo es tan bueno ni tan malo. Claro, o sea, es como que sí, les deja por un lado, pero les quita por otro. Y es como que siempre está esa dualidad ahí, ¿no? Sí. En todo está esa dualidad. Sí. Por otro lado, también tiene una cosa presente, que es la visión un poco del destino griego, del destino de la típica historia, yo que sé, de Aquiles, que le dicen su destino, o sea, ya sabe su destino y al final, bueno, quizás la de Aquiles no es la más adecuada, pero sí, el conocer tu destino te lleva precisamente a ello. La mayoría de las historias griegas que van orientadas a eso, a que el protagonista conozca su destino de antemano. Es como que el intentar evitarlo muchas veces les conduce a ello. Claro. Y también hay mucho de eso o sea, toda la trama se desarrolla por eso, porque hay alguien que tiene una visión de futuro, de que la visión va a destruirlo a todo, y el querer evitar eso es lo que mueve los hilos, o sea, lo que hace que los Vengadores se muevan, los vigilen. Entonces ya, a partir de ahí ya se desencadenan los hechos, y efectivamente la visión acaba destrozándolo a todos por esa desconfianza, por el hecho de que alguien le dio validez a una predicción que hizo. Claro. Si nadie se hubiera tomado en serio esa predicción, no se hubiera llevado a cabo esa destrucción que lleva la visión. Sí. Que me pareció interesante ese enfoque. Y bueno, y mi momento favorito yo creo que es precisamente, no quizá mi momento favorito, pero sí uno de los que tengo grabado, porque como suele estar salpicada de momentos, que no es que sea un capítulo entero tu momento favorito, sino que son más páginas concretas, hechos en concreto. A mí me gustó de verdad mucho el final, por cómo transforma una batalla entre superhéroes. O sea, no es Civil War, no es... no es personajes cargados de argumentos contra personajes cargados de argumentos, o no es personajes sin argumentos contra personajes sin argumentos solo por el hecho de ver una batalla. Es un tío enfadadísimo, cargándose a todos los superhéroes que existen. Sí. Porque considera que por primera vez en su vida siente algo como tan puro como para poner en riesgo lo que pensaba, lo que... Claro. Y apenas realmente tienen diálogos los Vengadores ni los... No. Es que no les dejan ni hablar, es como... Es que no tenéis nada que decir. Sí. Ya me lo habéis dicho todo, ya... Sí, además dice algo así como... quitaros, porque si no yo voy a matar a este tío y si os estáis aquí, pues os voy a reventar también. Y no sé, me gusta mucho esa destrucción de los superhéroes también, como representación de lo que en realidad es el cómic, una destrucción de los superhéroes tal cual lo entendemos. Claro. Pues hasta aquí este experimento de primer contacto de podcast para el canal. Si queréis decir qué os ha parecido... Pues no sé, yo creo que está bien, hasta mejor de lo que esperaba. Sí, al final... Sin haberlo escuchado. Igual ahora lo escuchamos de puta mierda ahí. Bueno, la verdad que llevamos
bastante desde que nos terminamos todo el cómic hablando y sacando cosillas y bueno, pues... Yo creo que siempre para todo lo que habíamos hablado previamente, Sí, hemos yo conseguido creo que- volver a sacar bastantes Sí, cosas. la verdad que sí, Sí, que ya no pero- sabíamos. También se han quedado muchas cosas ahí. Sí. Que bueno, que Es también, una obra muy claro. compleja, entonces Sí. hay muchas cosas que decir, pero bueno, yo creo que... Para todos los que estáis escuchando este podcast, ya sabéis que debajo de este vídeo tenéis la sección de comentarios que podéis intervenir y que se cree debate, porque nos gustaría mucho que la gente que haya leído el cómic o que gracias a este podcast conozca este cómic y se lo quiera leer, O que le gusten los superhéroes clásicos y quiera reventarnos a palos. pues participéis y bueno, nos gustaría mucho seguir haciendo podcasts y invitar a gente y... Sobre todo a la Habla. gente que tenemos hoy aquí. ¿Qué vaya a decir si no? Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Y hasta Si luego. habéis llegado hasta aquí. Y nada, muchas gracias también a nuestros invitados, a Cristina y a Javi. De nada. Y eso sí, nos volveremos a ver. Pues muchas creo yo. gracias Yo creo que en por breve seguir sí, Letterboxd. irá Una toca- experiencia chula. irá tocando Sí, otro con menos tema. calor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.